Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:11, seguimos. ¿Qué le pasa a don Marco Urgilés que dice, qué pasó con el audio? Se puso una voz monstruosa. ¿Qué habrá sido? No creo que sea la mía, ¿no? Bueno, el problema de su internet debe ser, don Marco. Abrazos para todos, gracias. Seguimos, vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy, gracias a la enorme visualización que tenemos en nuestras plataformas digitales, nuestra señal de radio con Sonorama que llegamos a 18 de las 24 provincias del país. Agradezco la gentileza de aceptar esta invitación al señor general de Policía en Servicio Pasivo, Patricio Carrillo, ex comandante general de la institución, ex ministro del Interior, que visita nuestra mesa de trabajo para hablar de los temas de la coyuntura. Hay un par de temas sobre los cuales evidentemente queremos conocer la postura del ministro. General, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, un gusto saludarle a usted, Belkis, un saludo a todos quienes nos están escuchando en esta mañana. A ver, empecemos por lo que se está diciendo ahora mismo a partir de que se ha revelado un informe. No sé si se llama informe, si el término es eso, pero es un documento que contiene un avance de una investigación sobre presuntos nexos con el narcotráfico en la provincia de Manabí, que fue archivado por un juez por pedido de la Fiscalía, a su vez por pedido de la policía, y que ha sido develado en estas horas. ¿Usted le aparece en ese informe de alguna manera, general? No, para nada. Mire, yo quiero plantearle a la sociedad ecuatoriana y a todos los que nos escuchan una contrapregunta. Y digamos, ¿defendemos la verdad o defendemos un relato? Defendemos una narrativa. Lo que existe es un relato, una narrativa, pero es sin entender cómo opera el Estado, cómo operan las instituciones y sin considerar líneas de tiempo. A mí me parece que están algunas personas haciendo un uso abusivo de las conjeturas y nos están llevando a algunas confusiones. Uno de los periodistas, cuando llegó a la Asamblea Nacional a presentar el informe, menciona que el ministro Carrillo conocía y dio el pase a algunos sobre este informe. Pero las líneas de tiempo no coinciden en mi gestión, ni como comandante general, ni como ministro del Interior. Yo fui comandante general hasta marzo del 2021. Esta investigación aparentemente inicia en mayo de ese mismo año, cuando yo ya no me encontraba en funciones. Y todavía el presidente Lasso no asumía el poder. Y todavía el presidente Lasso no asumía, pero ya existía al interior de la policía estos mecanismos y estos roces de quién será el reemplazo o el nuevo comandante general. Y ahí yo empiezo a interpretar las primeras consideraciones, que les traigo a la memoria nada más. Ya había la pugna para ver si la comandante general de ese entonces se quedaba en el cargo o si era relevado. Las injerencias políticas para estas designaciones es parte del problema que hay que empezar a resolver. ¿A qué se refiere usted? Me refiero a que la misma institucionalidad tiene que permitir que la terna llegue con los mejores y el presidente de la República puede escoger de esa terna. Pero ya se conoce que hay injerencia, que hubo la posibilidad de que un oficial en el grado de general quería ascender, quería ser promocionado y quería ser considerado para eso a través de la coyuntura política. Luego de que inicia esta investigación, la llevan a cabo hasta octubre del 2021. En octubre del 2021. De marzo a octubre. De mayo. Perdón, de mayo a octubre. 2021. De mayo del 2021 a octubre del 2021. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 5 meses. Una investigación de 5 meses. 5 meses. Ya. Pero vamos a la siguiente. Esta investigación no la lleva la policía, la lleva la fiscalía. La policía es un elemento que colabora, pero quien dirige una investigación es la fiscalía. Y la Fiscalía es la que permite y hace todas las actividades con el Consejo de la Judicatura para obtener capacidades especiales como una escucha telefónica, como un seguimiento, una observación. Y se va alimentando ese informe. En octubre, aparentemente, desarman el equipo de investigación y trasladan con el pase, que es el cuestionamiento, que yo he dado el pase a un oficial investigador. Mire, yo voy a regresar un poco el tiempo. Yo salí de la comandancia de policía porque el ex ministro con el que me tocó en la última parte compartir quería dar pases en la institución. Y yo dije, esa no es su función, ministro. Preferí salir, dar un paso al costado, a pesar de que al gobierno le faltaban 3 meses para terminar la gestión.
Sin embargo, yo tenía absolutamente claridad. Ahora se dice que yo fui el que quiso dar el pase. Al oficial, quien le trasladó al sistema de antinarcóticos fui yo. Él estaba trabajando en Pedernales cuando yo fui comandante general. Estamos hablando del teniente coronel José Luis Erazo Villarreal. A él yo le trasladé al servicio de antinarcóticos, yo. Y luego en octubre del 2021, cuando yo ya no era comandante general, le sacan de la investigación y le mandan a trabajar en el Distrito Sur de Guayaquil. Y luego viene enero del año 2022. Y en enero del año 22, el fiscal, que es el que dirige la investigación, decide archivarla, ese informe, porque no hay elementos de convicción. Yo regreso a la función pública el 30 de marzo del 2022. Entonces los tiempos no coinciden. Ahí hay una mala fe expresa, una mala fe. ¿Por qué? Porque algún interés existe. Y ahí por eso yo insisto, no defendemos la verdad, defendemos la narrativa. Y esta narrativa puede estar cargada de muchas mentiras, de muchas falsedades. Por eso es importante que sí, que en transparencia podamos caminar. Para que la sociedad y la sociedad sea capaz de distinguir y de diferenciar la verdad de la mentira, el hecho de la ficción. A mí me parece que aquí hay mucha conjetura que está en el medio, pero ya el tiempo irá develando cada una de las situaciones. General, pero más allá del tema de los pases como tal, yo quiero entender algo, porque lo que se dijo una vez que se ha develado esta investigación es que usted tuvo conocimiento de esta investigación, de este informe, que fue Tania Varela, entonces comandante general de policía, quien puso en conocimiento suyo, en este caso en calidad de ministro del Interior, toda esta investigación. ¿Qué se conocía, qué se sabía respecto de aquello? Mire, la general Varela salió en enero cuando yo no era funcionario público. A mí me tocó, yo coincidí con la comandancia del general Carlos Cabrera y con la comandancia general del actual Fausto Salinas. Entonces, en ningún momento pudo haber esa posibilidad. No existe esa posibilidad. La línea de tiempo es absolutamente clara y no coincide para nada, absolutamente para nada. Pero ahí va lo otro. ¿Qué capacidad tiene el ministro del Interior de influenciar en una institución autónoma? Por eso les invito a entender cómo opera el sistema. Refiriéndonos a la Fiscalía. Se refiere a la Fiscalía. Pero a la Fiscalía. Yo no puedo ordenar Pensé que a la se refiere a la Fiscalía. policía, le iba a decir, Claro, no, yo no puedo decir a la Fiscalía archive la investigación. Pues. Pero sí se puede pedir, pues. Ni la misma policía. Es el fiscal el que debe determinar pero si la policía existe o no podría pedir, pero la Fiscalía decidir. Así es, pues. Así uno puede pedir cualquier cosa. Así opera el sistema. Y el policía es simplemente un colaborador en la investigación. ¿Sabemos si la policía pidió a la Fiscalía que archive esa investigación? No conozco. Yo este caso no lo llegué a conocer. ¿Usted tenía idea de esta investigación? Yo tenía idea de los problemas que existían alrededor desde el año 2010, de la presencia de extranjeros y de la mafia esta europea que genera violencia en el país. Está la mafia albanesa desde 2010 en el Ecuador. Está muchas mafias. Y ustedes recuerden que en el año 2011 inclusive se defendía y se decía que aquí no hay carteles. Y ese es el principal problema. Muchas veces estas medias verdades que se dicen son para ocultar la verdad real del problema. ¿Cuál es? El problema real en el Ecuador, como yo lo miro, Fabricio, como yo lo miro, Belkis, hay una disfuncionalidad de la política. Hay una utilización de la antipolítica para romper un Estado democrático. Hay una presencia indiscutible del crimen organizado a través de economías ilegales que están compitiendo con el gobierno estatal. Este gobierno criminal tiene unos enormes financiamientos y eso es lo que no queremos ver. A mí me preocupa el discurso del gobierno nacional. No es que en el gobierno no hay corrupción, hay corruptos en todo lado, hay corruptos y esa es la verdad. El crimen organizado coopta a muchas personas, pero el presidente es quien debe manifestar, yo no robo, y él es honesto. Pero el resto de sus colaboradores, tiene que haber mecanismos para identificar y transparentar. Pero es que el presidente sigue diciendo, ayer volvió a decir, mi gobierno es un gobierno honesto. Ya, él sigue manejando ese discurso. A mí me parece que ese es el error. A mí me parece que ese es el error, Fabricio. Yo le puedo decir, en la policía no hay corrupción. Sí hay corrupción. Son pocos, exacto. Sí. El comandante Qué bueno general, que usted lo diga. El comandante general es el que no debe robar. Quiere decir que uno está loco. Y ante los primeros que demuestren que se están desviando, hay que tener la fortaleza moral
para tomar las acciones que correspondan. Y esa disfuncionalidad es la que nos está llevando a estos conflictos. Mire, ¿cuál es la política de prevención para evitar que la corrupción penetre en la contratación pública? Porque todo el que se acerca al Estado es para hacer dinero. Todo el mundo quiere explotarle al Estado a través de la contratación pública. Tenemos que como sociedad identificar dónde está el mal. Y el mal tal vez esté en instituciones ineficientes o instituciones corruptas como Sercop. ¿Cuál es el rol del Sercop para evitar que la contratación pública caiga en estos problemas? El problema de Petroecuador. Se hablaba de un audio en el cual se llegan a algunos mecanismos de negociación. Estos mecanismos de negociación son los que tienen que revisarse. ¿Por qué? Porque hay norma que facilite esto. ¿Cuál es el rol de la Procuraduría para las mediaciones? Entonces, si tenemos un rol preventivo, podemos evitar lo demás. Y a mí me parece que ahí está el principal cáncer del Ecuador ahora y la violencia criminal que gira alrededor de estas economías. Para ponerles un ejemplo, las toneladas de droga que ofertan Perú y Colombia en términos de dinero son monstruosas. El Ecuador incauta 200 toneladas, suponiendo que el doble sea la cantidad que sale al mercado a través de plataforma de exportación Ecuador vía puertos y vía océano. Eso, traducido en dólares, son alrededor de 2.5 billones de dólares. ¿Usted cómo puede competir con una Policía Nacional con un presupuesto de 1.200.000, de los cuales el 95% sirven única y exclusivamente para gasto corriente? Hacia allá tenemos que ir. ¿Cómo direccionamos para que el Estado ecuatoriano fortalezca la política de prevención? ¿Y cómo evitamos que toda esta economía nos esté penetrando? A mí me parece que ahí está uno de los principales problemas y lo dejamos pasar porque en lo cotidiano la mayoría de transacciones ya se hacen con dineros oscuros e ilegales. General, usted ha dicho que en efecto en Ecuador operan mafias, frente a la pregunta de Fabricio sobre la presencia de la mafia albanesa. ¿Usted conocía de esta relación de Rubén Cherres con la mafia albanesa? Se ha dicho que él es socio de la misma. ¿Usted tenía conocimiento de aquello a propósito de la investigación? Mire, cuando yo fui comandante general ya hubo personas de esa nacionalidad que perdían la vida en esta disputa territorial que siempre es el relato. Entonces, siempre había esta posibilidad. Pero, ¿cuál es la incapacidad que tiene el Estado? La incapacidad que tiene el Estado es de entender el fenómeno y estudiar el fenómeno. Lo que hacemos es investigar caso a caso. Y cuando investigamos una muerte violenta, investigamos el caso, pero descuidamos el fenómeno. A mí me parece que, por eso, insisto en que necesitamos fortalecer la institucionalidad. Si fortalecemos la institucionalidad, logramos sostener nuestra democracia. ¿Qué se decía en los años del 2010 al 2015? Que no había aquí ni el cartel de Sinaloa, que no había aquí ni carteles mexicanos, ni carteles colombianos, que simplemente era delincuencia común lo que enfrentábamos. ¿Qué se llega a conocer después? Porque estos son mecanismos autorregulados. Todas las sociedades tienen problemas de presencia de crimen organizado, todas las sociedades tienen problemas de consumo de drogas, todas las sociedades tienen problemas estructurales, pero algunas son mucho más resilientes que otras. Correcto, nosotros tenemos que llegar a ese nivel de resiliencia. Sí, pero yo lo que planteaba es si usted conocía de esta aparente relación de personas muy cercanas al círculo del presidente de la República con estas mafias. Para nada. En mi administración como ministro, lo que conocimos es el caso, la denuncia que también se hizo escándalo del caso Pons. Pero en la práctica... El caso Danubio. El caso Danubio, sí, pero en la práctica, una vez que llega a tener conocimiento la policía, traslada a quien dirige la investigación y en ese mecanismo, así es como opera. ¿Usted conoció alguna vez a Rubén Cherres? No, para nada. Nunca interactué. El nombre de jamás interactué con él, jamás. Jamás interactué con ninguna de las personas de las que se está tratando ahora. No, porque no tenía razón de ser dentro de mi competencia. Mi competencia era otra. Yo interactué con los municipios. Yo interactué en las mesas de seguridad con las provincias, con los gobiernos autónomos desconcentrados, con las autoridades directas, con la Fiscalía. No tuvimos problemas de descoordinación con el Consejo de la Judicatura. Tuvimos algunos problemas en cuanto a la dotación de mayor seguridad a jueces, porque ya empezamos a vivir este conflicto en las calles. Sería muy, no con nosotros. Sería muy exagerado decir que la mafia albanesa ha penetrado, no al gobierno, pero sí ha penetrado a algunos cercanos al gobierno. Mire, a mí me parece que ese es un punto nuevamente muy simplista de mirar el conflicto. A mí me parece que la economía ilegal, que gira alrededor de varios actores, que ya no son estructuras,
Ya, ahora pensar en el crimen organizado tal cual lo define Interpol en la Convención de Palermo, ya de que son 3 o más personas que se coluden para cometer una infracción de tipo penal, eso ya se fue superado. Ahora son redes policéntricas que giran alrededor de la economía y utilizan las mismas rutas, utilizan los mismos funcionarios, corrompen las mismas instituciones, porque necesitan de eso para vivir en economía. ¿Cómo se conectan? Ya no son solamente mafias estructuradas, sino todo. Minería ilegal, tráfico de drogas, trata de personas, tráfico ilícito de armas, inclusive otros mecanismos de contrabando, lavado de activos, usura, tráfico de tierras. Todo esto que termina afectando a la gobernabilidad es lo que se va interconectando. Y por eso las investigaciones se vuelven mucho más complejas y por eso necesitamos dotarle ya de la tecnología necesaria, porque todo esto queda oculto. Es como Platón ya lo planteaba en algún momento con el mito de Giges. Lo invisible es lo que nos vuelve a todos injustos. Eso es lo que hay que tratar de sacar a la luz y transparentar. General, si me permite, yo no sé cuán simplista resulta esta lectura como usted la ha calificado, cuando lo que se ha dicho es que la mafia albanesa de alguna manera financió la campaña para segunda vuelta del ahora presidente Guillermo Lasso. Es grave. Es gravísimo, ¿no? El dinero en la política es lo peor. Pero justamente es lo mismo que pero entonces la lectura no termina siendo tan simplista. Pero no es la mafia albanesa, es el crimen organizado interconectado, porque aquí está todo. La minería ilegal, cómo está poniendo ahora alcaldes, prefectos, concejales en los cantones. Ahí no están los albaneses. Y ahí no están los albaneses. La trata de personas, cómo están todas estas mafias del austro. 200.000 es el último saldo migratorio de ecuatorianos que han salido del país, Fabricio Belkis. Por favor. O sea, la mafia albanesa es solo una arista, dice usted. Es una de las aristas. Por eso yo insisto en que esta posibilidad podría existir, pero es esta red conectada. ¿Cómo fortalecemos el Estado para el control? Se robaron $950 millones del ISPOL, y ahí es donde yo encuentro la conexión que siempre están buscando para involucrarme en todo escándalo, porque lo que quieren es deslegitimar. No van a perdonar haber denunciado ese atraco y haber recuperado los $300 millones. Atrás está toda esta gente que está interconectada con todos estos mecanismos y que están lavando. Ya salió el informe, Fabricio, salió un informe de organismos internacionales que hablan de aproximadamente entre el 2 y el 5% que se lava en el Ecuador del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir aproximadamente $5.000 millones al año se lavan en el país. ¿Qué estamos haciendo para corregir esto? Ahí está todo, la contaminación, y eso puede, penetrado ya en la política, puede captar ese poder político que es lo que desestabiliza. Acá me está preguntando un oyente, si la mafia albanesa o estos grupos llegaron en 2010, ¿qué pasaba antes de 2010? Mire, antes del 2010 las condiciones del país eran diferentes, la oferta de droga era menor, el consumo de droga en los países a los que se llegaba eran menores, la ruta era única, el consumo iba para Estados Unidos, la mayoría de droga, la demanda en el país era menor, los problemas que teníamos estructurales aquí eran menores. Entonces, cada cosa tiene su propia lógica. Yo le voy a poner algunos aspectos dentro de la geopolítica que no se analizan para entender lo que está sucediendo ahora. Mire cómo cambió desde el año 2015 para acá. El último lustro en Latinoamérica. ¿Cambió a partir de qué? Primero, el caso de Brecht. El caso de Brecht puso a muchos expresidentes y a muchos gobernantes en esta tarea complicada de verse involucrados en actos de corrupción. Muchos tuvieron que dejar sus cargos. Luego, ¿qué tuvimos? Tuvimos la captura del famoso Chapo Guzmán, que lo que hizo es fragmentar las organizaciones criminales, y eso en cascada terminaba aterrizando también en los países en donde tenían sus brazos ejecutores y sus brazos armados. Tercero, en el mismo año Colombia inició un proceso de paz que no lo hemos analizado adecuadamente para ver si no hemos quedado con algunos fragmentos. En el 2018, ¿qué sucedió en la frontera colombo-ecuatoriana? Hubo la pérdida de vida de los periodistas por esas disidencias de las FARC que también se decía que financiaban campañas. En el Ecuador, ¿qué pasó en esa misma época? En ese mismo año tuvimos el terremoto. ¿Y el terremoto qué hizo? Más allá de quebrar la economía del país, hizo que el Estado se traslade hacia la provincia de Manabí y Esmeraldas. Y en esa provincia operaba un grupo hegemónico que podía tener autorregulado, que eran los choneros. Pero ante la presencia masiva del Estado ahí en el terremoto, se dividieron y se expandieron a todo el territorio nacional. Y ahora tenemos más de 72 organizaciones entre pandillas de sicarios
que son los que son contratados por quienes en realidad están medrando de todos estos fenómenos. Y hacia allá tenemos que ir. Hay que estudiar el fenómeno, Fabricio, no solamente el caso a caso. No hay que centrarnos en una narrativa, hay que descubrir la verdad. Muchas veces estas narrativas nos ponen para que quede oculto la verdad y para que no cambie nada. Y seguimos en el escándalo y en este ciclo antidemocrático de pretender cambiar los gobiernos cada vez que hay un escándalo. Me queda clara esta postura, general, y yo le quiero preguntar, ahora que usted ya no forma parte de este gobierno, ¿cómo analiza la posición en la que hoy está el gobierno nacional, el presidente Guillermo Lasso, tras develarse esta investigación y que además está bajo la lupa de la Asamblea Nacional? Mire, a mí me parece que el gobierno ha perdido mucha credibilidad, necesita hacer muchos esfuerzos para recuperarla. Me parece que tiene que hacer coaliciones. El llamado a la cohesión es un discurso válido. Lastimosamente, los otros no quieren conversar y por eso es antidemocracia. Por eso yo miro esta disfuncionalidad de la política, porque la conversación, el diálogo es la base de la democracia. Pero ¿cómo se conversa con aquellos a quienes se arremetió duramente previamente? Pero además, realmente son los otros sectores los que no quieren conversar cuando el presidente de la República ha dado muestras de no querer participar en diferentes espacios. Yo creo que todos somos los que tenemos que reflexionar sobre esto. Tenemos un legislativo que lo único que sabe sumar es 22 votos. Más allá de eso no aprenden a sumar y el Ecuador necesita ahora sumar. Yo miro desde el optimismo. Yo miro estos problemas siempre desde el optimismo. El primero, nos está dando la capacidad de que cada vez el ecuatoriano discierna mejor entre la verdad y la mentira. Hoy estas de tema de las posverdades ayudan. Segundo, nos ayuda a entender cómo realmente funciona la democracia en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Y tenemos muchos temas de corrección ahí. En el legislativo también hay muchos conflictos que no los queremos ver, es otra cosa, pero ahí hay intereses, indiscutiblemente hay intereses que tienen que ver con todas estas economías ilegales y estas economías subterráneas. Todo esto es lo que debemos, y el rol de la prensa aquí es fundamental. Yo aplaudo porque muchas veces sí hay cuestionamientos, pero creo que el rol de la prensa es fundamental para transparentar y develar todas estas cosas. Oiga, general Carrillo, ya que habló de los 92 votos, entremos justamente en la recta final de este diálogo sobre lo que va a pasar con usted. Le van a llamar a juicio político. O sea, se ha aprobado un informe que recomienda su enjuiciamiento político. ¿Usted va a ir a la Asamblea? Fabricio, yo dije que en la primera instancia no iba a ir porque no me iba a prestar al show. Usted dijo que iba a hacerlo por escrito. Presenté mis pruebas de descargo por escrito. A la Asamblea Nacional, al Pleno, voy a ir porque ese es el espacio para responderle al Ecuador. No responderle a un grupo de gente deslegitimada con muchas excepciones que existen ahí, valiosas excepciones que existen en la Asamblea Nacional y que la gente lo ha destacado y lo reconoce. Pero la mayoría tiene un interés. Y ese interés, imagínese, el ministro es culpable de todos los problemas estructurales que no los pudo resolver en 3 meses de gestión para poner... 3 meses porque estuvimos atendiendo el paro. En 3 meses de gestión no pudo resolver todos los problemas estructurales para imponer una política pública. En un ministerio que estaba creciendo y que, sin embargo, luego de la gestión lo dejamos instalado. Segundo, se me censura ya porque yo estoy censurado. Tienen los votos. Y ese no es el problema. Para mí no ese es el problema. El problema es mirar con optimismo cómo podemos salir de este embrollo político, porque la solución es política, no es otra solución. Este conflicto es un conflicto político y tiene que resolverse políticamente. La otra acusación es las jornadas de junio. Hubo excesos por parte de la policía. ¿Usted no lo reconoce, hay que distinguir 2 cosas. Primero, el rol político que tiene un ministro y el rol operativo que es de la policía. 1. En segundo lugar, yo defiendo el profesionalismo con que se actuó en la Policía Nacional. Lo que tengo que también denunciar es que la sociedad no puede ser inconsciente a que el derecho a la protesta se haga sin límites. Cada vez actúan con más fuerza y es esta misma asamblea la que tiene que responder, porque a muchos de los amnistiados se les dio esta posibilidad para que impunemente continúen. Ahora resulta que ellos son unos defensores sociales que estaban tranquilos y vino abusivamente el ministro a actuar contra ellos. Y no se mira todos los otros derechos que ya fueron conculcados al resto de ciudadanos. ¿Quién contaminó el agua? ¿Quién desabasteció ciudades? ¿Quién generó toda esta caotización en el país, esta pérdida millonaria en términos de producción? ¿Quién les representa a los floricultores? ¿Quién les representa a la agroindustria que perdió tanto en función de una paralización? Esto no es una protesta social, este es un paro con fines desestabilizadores, que no había posibilidad de diálogo. ¿Por qué? Porque estaban primero mirando cómo
hacen lo que aprendieron a sumar en la asamblea, no 22 votos. Como no los consiguieron, entonces ahí sí empezaron. La otra acusación que le han hecho es el tema de María Belén Bernal. Y el tercero es el caso Bernal. El caso Bernal, en el cual yo ni siquiera fui ministro para esa época. ¿Por qué lo digo? Porque había un ministro encargado, porque yo había planificado un viaje con mucha anterioridad, inclusive a ser gobierno, porque el matrimonio de una hija no se planifica de la noche a la mañana. Sin embargo, coincidieron en esas épocas. Yo me regresé para tomar justamente la dirección y decirle a la misma policía. Y yo fui el que dijo la poca transparencia con la que se actuó. Y yo fui el que reclamé. Sin embargo, usted se reconoce que no se actuó con transparencia. Yo reconozco que hubo una cadena de actos de indisciplina en la policía en este tema, pero la decisión fue sacarle al ministro y el resto conservar igual. Ese mensaje a la policía es un mensaje que yo no lo llevo. Lo llevan otras personas. Para mí era el momento de hacer no solamente depuraciones, sino dar claros mensajes de mayor profesionalismo en la institución. No puede volverse a cometer actos de indisciplina como los que sucedieron, que hubiesen evitado tal vez que ese hecho se dé ahí, porque la relación pudo haber estado muy deteriorada y ese caso podía haber sucedido en otro lugar. Pero en las instalaciones de policía no podían darse si esos actos de indisciplina se hubiesen cuidado. General Carrillo, gracias por el tiempo. A usted, Fabricio, a usted, Belkis, un gusto. El general Patricio Carrillo, exministro del Interior, excomandante de la Policía, a quien a primera hora con su postura sobre los temas del momento. 7:37. No se vaya, que seguimos hablando del tema. Aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.